Buenas noches, mi nombre es Samuel Goku Márquez Mendoza y estoy trabajando con mi compañero Cristian Esteban Lesmes Vargas y les vamos a presentar nuestro proyecto para el seminario de automatización, el cual se realiza en la sede de la Universidad Nacional de Bogotá. Y bueno, nuestro proyecto básicamente consiste en un control de movimiento usando servomotores mediante un PLC Allen Bradley. Nos encontramos en este momento cursando último semestre de Ingeniería Mecatrónica en la universidad. Bueno, les vamos a comentar un poquito acerca de la arquitectura de comunicaciones y cómo fue que realizamos el proyecto, que el cual consiste mediante pues, una entrada al usuario que es un control de Xbox, que luego pasa a un código Python donde toma todas las variables de cada botón, de cada sensor del control y ese lo transforma bueno, en números, en un código numérico que lo registra como siguiente, pues el node red, que pues hace como interpretación de variables en este caso, para que pues mediante nodos luego enviamos a la lógica de control ya del PLC. em, y bueno, con la programación que hacemos en el estudio 5000 que viene ahí integrado, pues nada, desde ahí hacemos el control mediante la programación de bloques, que luego mi compañero lo va a explicar un poco más adelante. Y pues de aquí se hace el envío de datos y todo a lo que viene siendo el factorío que hacemos, lo utilizamos como un gemelo digital de visualización en una escena de X y Z que también se va a mostrar más adelante, mm, ya cargada ahí dentro de la aplicación y que este hace pues la conexión directamente con los servomotores que también hacen parte de la compañía de Allen Bradley, para que pues ahí se vea un poco el diseño. Pues básicamente eh, pues nuestro proyecto se encarga de que pues con el control, si presionamos una de las teclas hacia la derecha, digamos, del control pues de la tableta, genere pues el movimiento del servomotor hacia un sentido y si presionamos el otro botón se haga el giro hacia el otro sentido. Pero bueno, más adelante con los videos se va a explicar mejor. Aquí tenemos el graph set tecnológico, que pues bueno, fue como el diseño que nosotros planteamos. Ya viene siendo en base a la, mm, pues a la escena del factory, que bueno, consta de 4 estados y todas las señales estas de Starlight y Vox Conveyor, pues son las entradas como tal, digo las salidas, qué pena. Y como tal, todos los que dicen button A y para plates son pues ya como vienen siendo las entradas. Aquí por el otro lado con el graph set funcional, ya tenemos un poco más especificando el cómo funcionaría como tal el proceso de la escena en el factory, que también se realizó em, la programación dentro del estudio 5000. Entonces, pues nada, aquí está, pues también se maneja por 4 estados y pues consiste en presionar el botón de arranque, luego se activan las bandas y las estivas, em, para luego entrar al estado 3. Este se encarga pues, de tener una activa en posición de carga, mm, para que cuando este se detenga, se apague o se detengan las estivas, vuelva a pedirte el botón del Xbox, que es como el arranque, para que pues funcione. De todas maneras, pues más adelante también se va a explicar mucho más detallado. Bueno, en este momento voy a explicar lo que es la programación. En primera instancia, en el momento en el que pues abrimos el Studio 5000, vamos a seleccionar el controlador con referencia 1769L30ERM.
ya que este nos ofrece pues lo que viene siendo el control de movimiento, que es en lo que se basa pues nuestro proyecto. Bueno, en primer lugar, para hacer la conexión de los drives, de los servomotores, eh, hay que sincronizarlos para que vayan a la par con la CPU. Entonces para eso nos vamos a este apartado, le damos en propiedades y en la parte donde dice data time activamos la sincronización de tiempo, para que de esta manera la CPU sea pues la que controle los tiempos de los drivers y el movimiento del servomotor pues sea más fluido. Después de eso, para añadir cada uno de los drives que vamos a utilizar, nos vamos en la parte de Ethernet, en propiedades, y vamos a buscar la referencia eh, 2097 B31 B31PR2LM. ¿Por qué utilizamos esta referencia? Pues porque esta es la que corresponde a un servo drive. Entonces, pues que es lo que precisamente vamos a utilizar. Luego de eso, en el momento pues de crear el nuevo módulo del drive, eh, nos va a aparecer esta pantalla en la que pues le vamos a agregar un nombre al drive que vamos a utilizar, y en esta parte de IP address vamos a colocar la IP que sale en la parte física del drive o que tiene el drive, que pues para esta ocasión el que colocamos como drive A era el 10.203.3.241. Después de eso, nosotros creamos los ejes de movimiento pues que van a controlar estos servomotores. Entonces, para eso, para crear los ejes, nos vamos a la parte de acá de Motion Groups y le vamos a dar en añadir un nuevo axis y le damos en Axis Shift Drive. Después de eso, pues acá añadimos el nombre, le ponemos una descripción de, pues, como para qué va a ser ese eje como tal. Eh, una vez lo tengamos creado, en la parte, bueno, acá va a aparecer a qué drive lo vamos a vincular este eje. En este caso, pues va a ser al primer drive, pues el primer eje. Eh, En esta parte de acá pues podemos configurar todo lo que viene siendo la escala que se va a manejar para el servomotor. En este caso lo vamos a manejar en grados, para vueltas completas de 360. eh, y aparte de eso pues podemos hacerle un test a cada servomotor pues para probar que este esté en funcionamiento. Bueno, luego de crear ahí todos los drives y todos los ejes, pasamos pues con la parte principal del main, que como vemos acá en el JSR llamamos un bloque, en este caso el bloque bandas, que el bloque bandas se encarga de, pues al momento de iniciarlo, me activa una etapa en la cual esa etapa me va a activar las bandas de transporte de estivas y las bandas de transporte de cajas, y también pues unos indicadores de luces de que las bandas están activas. Después de eso, en el momento en el que la caja o la estiva lleguen a los respectivos sensores, justamente cuando corte la señal, por eso colocamos un flanco de bajada, este me va a detener las bandas, ya sea de las cajas o de las estivas. Eh, si es el de las cajas, eh, de las estivas, perdón, me va a activar la memoria 3, que viene a ser la etapa 3,
Y si es el de sensor partes, este es el de las cajas. Entonces en el momento en el que corte la señal de ese sensor, pues me va a pasar a la etapa 4. En el momento en el que la etapa 3 y 4 estén activas, me va a dar paso pues para la etapa 5, que la etapa 5 en conjunto con el botón del Xbox A me va a volver a activar nuevamente eh, las bandas tanto de las estías como de las cajas. Esto porque lo hacemos así, porque eh, al momento de controlar pues el movimiento de los ejes para coger la caja y acomodarla en la estiva, lo vamos a hacer de manera manual, que eso lo vemos acá en el main. De tal manera que eh, pues cuando ya ubiquemos la caja va a estar la etapa 5 activa y al presionar el botón A pues me va a retomar nuevamente que se activen las bandas y que me den paso pues para después en el momento en el que tanto se ubique la nueva estiva como la nueva caja las pueda acomodar. Acá en el main principal dejamos lo que viene siendo todo el control de movimiento. ¿Cómo hicimos el control de movimiento? En el momento en el que queremos que se mueva el eje X, el eje X hacia la parte izquierda, eh, utilizamos tanto flancos de subida como flancos de bajada y un temporizador pues para activar y que el recorrido del eje sea consecutivo con el movimiento del control. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en el que yo mantenga y presione el control, este eje se mueva a la par y que si lo suelto se detenga en el momento. Entonces, eh, el flanco de subida, en el momento en el que se activa, eh, lo que va a hacer es activarme el eje. O sea, recién yo presione esa señal, de una vez me va a activar el eje. Después va a pasar por un temporizador de 500 milisegundos y después de ese tiempo, al ya estar el eje activo, se me va a activar el bloque MAG, que el bloque MAG funciona de tal manera que eh, hace mover el eje hacia cierta dirección dependiendo pues el valor que tenemos en esta parte de acá. Cuando es 0, el eje se mueve hacia la izquierda; cuando es 1, el eje se mueve hacia la derecha. Esta variable B que colocamos en la parte de velocidad, no colocamos un valor fijo, ya que en el SCADA tenemos eh, un slider del control de velocidad que vinculamos a esta variable, lo cual hace que pues desde el SCADA podamos modificar a qué velocidad se va a mover cada eje. Al momento de detener el eje utilizamos el flanco de bajada, cosa de que cuando soltemos la indicación pues de cada eje, de que ya no lo estamos presionando, este de una vez cortemos la señal, este de una vez me va a mandar a el bloque MSF, que lo que hace es apagar el eje como tal. Y esto lo hicimos pues para cada uno de los movimientos de los servos, o sea, para todos. Para el movimiento a la derecha también creamos uno, y acá como vemos en la dirección cambia el valor de 0 a 1 pues para indicarle que el servo se mueva hacia la parte de la derecha. Ok, en el momento de añadir el eje, nosotros vamos a elegir en la parte del motor acá la referencia MPL A230P HXX2. ¿Por qué esta referencia? Porque esta es la referencia más cercana al tipo de servomotores que vamos a utilizar, de los cuales pues vienen con estas características en la parte de acá. Bueno, ¿cómo funciona el bloque MAG? El bloque MAG en primera instancia pues lo vinculamos a el eje que vamos a manejar. Luego de eso guardamos en una memoria
la dirección que va a tener este eje. También podemos configurarle la velocidad, que como mencioné antes, indicamos una variable para que desde la escala la podamos modificar. Tenemos valores máximos y mínimos de velocidad. En el caso del bloque MSO, también lo vinculamos directamente al eje que vamos a encender. Pues en este caso es el eje X, le configuramos el driver que sea el correcto. Y lo mismo para el bloque MSF, configuramos que sea para el eje X, y así con cada uno de los tres ejes que pues vamos a utilizar. Si se dan cuenta, o sea, por Modbus en el 0 le está pegando a la variable que el C está, y por el 1 le está pegando a la variable que está. Y funciona así, un segundito rápido y se arranca, y se puede volver a ampliar la falsa. Sí, él va a quedar pegado cuando el stop le llegue. Bueno, listo. Aquí vamos a explicar un poco el funcionamiento del control y el movimiento de los servomotores. Entonces aquí podemos ver que mediante el pulso del control, en este caso ya sea izquierda, derecha, pues aquí vamos a mandar la señal mediante el nodo de red, que lo registra aquí el Estudio 5000 y nos activa los bloques, que son los que se encargan del funcionamiento de los servos. Entonces pues vamos aquí a presionar el izquierdo, que conforma el eje X, que es este servomotor. Pues vamos a presionar hacia la izquierda y vamos a ver que pues realiza el movimiento. Luego soltamos, hace pues el detenimiento hacia el otro lado. Listo. Ahora vamos a probar el eje Y, que lo configuramos que hacia arriba sea el movimiento hacia la izquierda. Soltamos y que hacia abajo sea el movimiento hacia la derecha. Ahí lo podemos mantener pues el tiempo necesario, y pues cuando soltemos pues se va a detener. Bueno, listo, pues esta es la programación, pero pues luego más adelante lo vamos a explicar. Bueno, aquí vamos a mostrar un poco el funcionamiento del eje X, que cuando le damos hacia la izquierda, pues vemos que el servo gira hacia la izquierda, y aquí en la programación vemos que pues está activada la señal, y cuando lo desactive y lo suelte, vemos que se apaga y el servomotor se apaga al mismo tiempo. Ese es el estado, pero el estado es el factor. Hay que tener esta posición de acá, y ese de acá, o póngale en el C, porque yo había creado esta. Y no diría que todos son diferentes.
esos son los créditos. Pues, muy diferentes, no apoyo muy pero bueno, de repente, como pues, la experiencia, ¿verdad? Muy complicada, con el juego, los también sobre un poco los jugadores, jugadores de necesidades, y cómo todo funciona, pero como completamente tema de la piratería, bueno, competición, claro, la gente digamos, en cuenta o convenciones de llevar a la industria real.